Bueno, hoy tomamos una decisión de hablar un poquito sobre la gastropexia a través de la utilización de la cirugía de mínima invasión. La idea de esta presentación es hacer un pequeño comparativo muy sencillo sobre lo que es la gastropexia con cirugía abierta, la gastropexia asistida por la paroscopía y la gastropexia puramente laparoscópica, porque el objetivo de esto es realmente mostrar las bondades, los beneficios que implica la utilización de la cirugía de mínima invasión en los pacientes en medicina veterinaria. Entonces, básicamente vamos a hablar de que la gastropexia tiene unas indicaciones muy puntuales, muy precisas. Una que es más frecuente de lo que nosotros creemos y que sin lugar a dudas en muchas ocasiones la pasamos por alto, y es la hernia del hiato esofágico. Y aunque existen muchísimas técnicas, plicaturas y bueno, cardioplastia diafragmática y otro montón de técnicas, también podemos hacer una gastropexia desde el fundus gástrico. Quiere decir que es otra aplicación. Cuando nosotros tenemos una dilatación gástrica frecuente en los pacientes que son susceptibles o que simplemente manifiestan por alguna condición patológica una dilatación Doctor continua. Gabriel, Dime. quizás podemos colocar la presentación en pantalla completa porque te estoy mirando la que estás haciendo indicaciones, tienes una próxima diapositiva y las de abajo. Me gustaría que la ampliaras completamente para poder apreciar mejor lo que está en la diapositiva, por favor. Ahí estáis bien. Perfecto, ahí está bien. Sí, Te señor. agradezco mucho. Es que ahora estoy utilizando un Mac y es la primera vez que uso Gracias. un Mac. Entonces, bueno, hablábamos nosotros de la dilatación gástrica y el síndrome de dilatación y torsión gástrica, que desafortunadamente el uno tiene que ver con el otro, y la gran mayoría de las veces cuando tenemos una torsión gástrica se debe inicialmente a una dilatación gástrica. Entonces, no necesariamente este paciente tiene que haber llegado a una dilatación y torsión, sino simplemente cuando él es recurrente en cuanto a la dilatación gástrica, pues es importante hacer una gastropexia de tipo profiláctica. Y cuando hablamos de pacientes sospechosos o predispuestos, bueno, vamos a hablar de razas gigantes, de razas de tórax ancho, o simplemente los pacientes que yo estoy comentando en este momento, donde vemos que definitivamente ya han tenido una dilatación y torsión gástrica o simplemente han tenido dilatación gástrica. Ya hay una comprobación donde se muestra de que más o menos el 54.5% de las veces de recurrencia con dilatación y torsión gástrica se presenta en los pacientes que ha tenido esa subsecuente o frecuente, más bien, dilatación gástrica. Y cuando nosotros hacemos una gastropexia, encontramos que escasamente tenemos un 4.5% de reincidencia, por lo tanto, tiene toda la indicación y tiene toda la validez del caso. Rápidamente, no todas las personas que nos están viendo esta noche conocen de la cirugía de mínima invasión, entonces vamos a hablar rápidamente del equipamiento que podemos utilizar. Existen un sinfín de torres de tipo laparoscópico. En el caso mío, en nuestro hospital utilizamos el Telepac Bed por LED, aquí haciéndole un poco de publicidad a Karl Storz, pero realmente esto es una máquina que es bastante pequeña, que es bastante versátil, es portátil y es una máquina que reúne todo lo que uno tiene en una torre gigantesca de laparoscopia. Entonces, en esta máquina tenemos nosotros el servidor, ahí podemos hacer la grabación de nuestros videos y nuestras imágenes. Esta máquina tiene la luz, que es una luz LED fría. Frío es un decir porque realmente nunca son frías, pero por lo menos es de las más frías que existen. Tenemos además el insuflador en caso de la endoscopía, porque este también puede ser utilizado para endoscopía de tipo flexible. Entonces, por eso amamos este equipo, porque es un equipo que nos permite hacer todas las cosas en un diseño bastante pequeño, bastante comprimido. Un hemoinsuflador que es absolutamente indispensable, porque con el neumo lo que hacemos nosotros es
que una vez tenemos conectados nuestros puertos y nuestros trócares, o en otras técnicas que ahora les voy a comentar, donde se utilizan ciertas agujas, nosotros vamos a insuflar a través de estos trócares o a través de estas agujas CO2. Y este es un CO2 medicinal con el cual nosotros vamos a hacer lo que llamamos un neumoabdomen. Y la idea de utilizar CO2 es porque tenemos que a toda costa evitar cualquier tipo de lesión. Si utilizáramos, por ejemplo, aire ambiental u oxígeno, podríamos hacer embolías y otro tipo de problemas que nos llevarían a tener fracasos. Es cierto y está comprobado que sí hay un pequeño aumento en el CO2 a nivel arterial y venoso, pero eso realmente está también comprobado de que no implica ningún riesgo para el paciente, excepto que fuese un paciente con una afección grave, por ejemplo, de tipo respiratorio. Entonces, tal vez no sería el mejor paciente. Además, porque nosotros vamos a hacer una aplicación de una presión a nivel abdominal que iría más o menos desde unos 3 o 4 milímetros de mercurio en pacientes muy pequeños hasta más o menos unos 12 en pacientes muy grandes. Pero estos pacientes son como timpanizados, para que ustedes me comprendan, y al tener nosotros esa distensión de la pared abdominal también vamos a tener un poquito de disminución en la capacidad respiratoria, porque estaríamos teniendo nosotros una compresión en todas las paredes del abdomen, incluyendo el diafragma. Cuando nosotros tenemos un control adecuado de la presión que estamos generando con la insuflación del CO2 a nivel abdominal, no vamos a tener ningún tipo de problema. Adicionalmente, existe este diseño puntualmente, y este es un diseño que permite además calentar el CO2. También hay una comprobación de que no es una lesión grave la que se produzca por una hipotermia real que nos esté induciendo o siendo inducida por la insuflación del CO2 a nivel abdominal. Pero cuando nosotros podemos disminuir esa posibilidad haciendo un pequeño calentamiento como lo hace este equipo, pues sería fantástico porque reducimos cada vez más posibilidades. Ahora el tema es siempre costos. Este de lo puntual también tiene la luz LED en la parte derecha. Ahí tenemos nosotros la salida de la luz. Entonces, pues hay muchísimos diseños. Yo hablo de lo que conozco y de lo que uso, pero tenemos muchísimas marcas que ustedes pueden también conseguir en el mercado, incluso material usado que es bastante bueno. Utilizaríamos unas cámaras. Las cámaras tienen varios tipos de cámaras existen, obviamente todas son digitales, y estas cámaras, en el caso de la que utilizo yo, son cámaras de un chip donde los distintos colores están llegando por el mismo chip, y son cámaras bastante interesantes, bastante buenas, pero no dan tanta resolución como sería una cámara de 3 chips. Y las de 3 chips nos estarían dando por separado el color magenta, el cian, cada color por separado y lo integra en el servidor. Entonces son cámaras que tienen muchísimo detalle de imagen y de color, pero obviamente son cámaras que podrían estar costando por el orden de unas 3, 4 veces lo que cuesta una cámara como la que ustedes ven en el lado izquierdo. Y esta es una cámara que da un detalle bastante importante. Sin embargo, al pasar la presentación, ustedes van a darse cuenta donde tenemos algunas cámaras que tienen un chip y tenemos cámaras de 3 chips en esta presentación, y ustedes van a ver la diferencia tan importante en la calidad de la imagen. Al lado derecho tenemos nosotros el cable de fibra. Este es un cable que nos va a conectar la luz LED que está desde la fuente de luz hacia el telescopio donde nosotros vamos a utilizar para colocar dentro de los trócares y entrar dentro de la cavidad abdominal. Ya en un rato les voy a mostrar de qué se trata. Estas fibras son fibras que pues hay que trabajarlas con mucha delicadeza porque puede empezar a tener ruptura de sus partículas, de sus fibras, valga la redundancia, y pues son fibras que tienen un costo también importante, entonces hay que tener precaución con la manipulación de ellas. Como esto todo es un material que debe ser estéril, tendríamos 2 posibilidades verdaderas. La primera sería hacer una esterilización, por ejemplo, en óxido de etileno, o la segunda, colocar material de fundas, sean plásticas o fundas de tela, que nos estén cubriendo todas estas cables y cámaras. Por lo tanto, de cualquier forma, podemos nosotros hacer una cirugía
con esterilidad importante, ¿no? En caso de las fundas, si son de tela pueden ser autoclavadas, y en caso de que sean las fundas plásticas, pues simplemente son esterilizadas en óxido de etileno. Aquí ustedes están viendo dos diseños. El de abajo es el que nos interesa. El de abajo es un telescopio. Estos telescopios, si ustedes ven, tienen una parte a 90 grados que tiene un anillo rojo. En ese punto es donde se está colocando de esta manera, y girando media vuelta se está colocando el cable de luz. Y en la parte negra, donde está ese objetivo, ustedes están conectando la cámara. Existen un montón de telescopios. Existen telescopios de 1.1, de 1.9 milímetros. Este en particular es de 2.7, existe de 4.5, de 10. Si ustedes ven en la punta de este telescopio hacia el lado izquierdo, ven que ella termina como de forma oblicua. Este es un telescopio que tiene una terminación o un lente a 30 grados. Quiere decir que él no mira de frente, sino mira oblicuo, para poder hacer una visualización más adecuada de ciertas zonas cuando yo le estoy haciendo rotación. Pero también vienen de más angulación y también vienen de 0 grados. E incluso existe un diseño que se llama el Endocameleon, que él tiene movilidades de más de 180 grados para yo poder utilizarlo, digamos, de manera versátil. En la parte de arriba simplemente es una funda. Algunas veces necesitamos tener fundas para colocar instrumentos dentro de ellas. Y en el caso de la laparoscopia, la mayoría de las veces utilizamos el endoscopio puro, el telescopio que ustedes están viendo abajo. Obviamente, cada instrumento de estos tiene unas mediciones, como las acabo yo de contar, por lo tanto necesita que todo el material tenga esas características para que el aire que nosotros tenemos dentro del abdomen no se salga a través de él. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo este de 5 milímetros y estoy obligado a tener un trocar de 10 milímetros, también existen reductores para evitar que a través de esa diferencia de los huecos se salga el gas. Entonces los reductores lo que hacen es que taponan y evitan de que se estén saliendo todo el tiempo el CO2. Yo les voy a mostrar un tipo de trocar. Hay cualquier cantidad de trócares. Estos trócares me agradan mucho, es porque son muy seguros. Fíjense que es muy difícil que con esta punta hagamos una lesión, más sin embargo, si somos descuidados, podríamos generar una lesión principalmente en el vaso o en los intestinos, que es, digamos, los órganos que son más frecuentes para generar lesiones cuando colocamos nuestro primer puerto y estamos colocando el trócar. Pero también vienen lisos, también vienen de polietileno, con teflón, existen, bueno, muchísimos materiales y características. Este en particular me gusta porque al enroscarlo, él queda bastante seguro sobre la musculatura abdominal y evita tanto que se entre dentro del abdomen y genere una punción, o que se nos salga y nos haga perder el neumoabdomen, o nos atrase, ¿no? Nos atrase el procedimiento. Ustedes ven que ella tiene una válvula que también está colocada en forma perpendicular. Esa válvula es el lugar por donde nosotros estamos colocando el CO2, que viene desde el neumoinsuflador, y ese va a ir hacia la punta colocando durante todo el procedimiento quirúrgico la cantidad en litros por minuto que yo le haya colocado, o con lo que yo haya seteado el neumoinsuflador, para que me mantenga la presión decidida durante todo el procedimiento. Si ustedes ven el de arriba, al lado izquierdo, entonces tenemos como una bandita de goma. Eso tiene adentro unos diafragmas que en el momento en que yo estoy colocando los telescopios o los instrumentos, esos diafragmas abrazan muy bien el instrumento para evitar que se salga a través de esa zona el CO2. Tenemos cualquier cantidad de instrumentos. Yo les voy a mostrar unos simplemente que a mí me gustan. Pero miren, tenemos, como en cirugía convencional, cualquier cantidad de instrumentos. Tenemos instrumentos de 3 milímetros, de 5 milímetros, de 10 milímetros. Tenemos de 19 centímetros, de 33. Este en lo particular es de 45 centímetros por 5 milímetros. Y fuera de eso,
cada instrumento tiene características, unos son desmontables, unos son autoclavables, otros no son autoclavables, otros vienen en acero quirúrgico. Bueno, hay una cantidad, esto en lo particular es un forceps y tiene una mandíbula con la cual nosotros podemos agarrar y manipular los tejidos, pero existen también tipo Babcock, existen muchísimos forceps que nosotros podemos utilizar para manipular las vísceras. Tijeras, entonces unas Smith & Baum, por ejemplo, fíjense ustedes, además tienen una condición y es que yo puedo utilizarlas incluso como coagulación monopolar. En el caso de los forceps, este en lo particular no lo tiene, pero hay algunos de ellos en los cuales yo puedo tener una aplicación de energía para hacer electrocoagulación bipolar. Estos no son desmontables, pero también existen desmontables, ¿de acuerdo? Y existen cualquier cantidad de diseños de tijeras y, como les decía, también de grosores. Portagujas, que tenemos también un montón de diseños de portagujas. Este es uno de Karl Storz. Fíjense ustedes que es un diseño complejo. Puede ser lubricado. Miren la forma como sostiene la aguja, con una punta bastante fina que nos permite un buen agarre de la aguja. Pero existen cualquier cantidad de portaagujas en el mercado y bueno, hay unos mejores que otros, hay otros que son desechables, otros que son reutilizables, estos que son de acero quirúrgico alemán, o sea, tenemos para escoger siempre y cuando pues tengamos obviamente el dinero para obtenerlos, ¿no? Necesitamos suturas que vamos a utilizar nosotros dos tipos de suturas, las suturas convencionales, es decir, las suturas monofilamento, las suturas multifilamento, absorbible y no absorbible que nosotros ya conocemos, las de cirugía abierta, o podemos utilizar una sutura como esta, que es la sutura barbada, y tiene una ventaja, es que si ustedes ven, tiene una pequeña horqueta o anillo que en el momento de yo colocarla dentro de la aguja, dentro de esa horqueta, y yo estirar, voy a apretar y queda anclado en el órgano. Entonces, si ustedes ven hacia el lado izquierdo, en el pequeño óvalo, tenemos como unas pequeñas espículas. Esta es una sutura de tipo monofilamento, pero estas pequeñas espículas funcionan es para que en el momento de yo apretar, estoy apretando, ella no tenga la posibilidad de devolverse. Piensen ustedes en el diseño de una flecha o del anzuelo. Entonces, también tenemos este tipo de suturas. Lo ideal es que sean máximo de unos 14, 15 centímetros, porque cuando estamos dentro de un abdomen es muy difícil de manipular una sutura más larga que esa. Dicho de otra manera, si nosotros estamos utilizando suturas convencionales, por ejemplo, una polidoxanona, yo debo asegurarme primero que esta aguja pueda pasar a través de los puertos o en su defecto la puedo pasar a percutáneo a través del abdomen y rescatarla desde adentro. Pero lo segundo, yo tengo que asegurarme que la distancia entre la aguja y el final, el cabo final de la sutura, no sea de más de 15 centímetros, porque sería demasiado difícil hacer una manipulación de la sutura. Yo dentro del procedimiento puedo utilizar entonces esta sutura barbada. Yo podría utilizar nudos intracorpóreos, es decir, nudos que yo estoy haciendo con mis instrumentos dentro de la cavidad, o podría utilizar nudos extracorpóreos, es decir, que se hacen por fuera de la cavidad y se van colocando a través de los puertos, a través de los trócares. Y bueno, todos nos funcionan, eso hay para todo y con el que más se sienta uno cómodo. Voy a hablar algo muy sencillo sobre la anatomía gástrica para que entremos un poquitito en materia. Ya después, si necesitan entre las preguntas saber algo más sobre el equipamiento, podemos hablar. De hecho, hay conferencias completas de varias horas solo hablando de equipamiento para cirugía laparoscópica. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Vamos allá arriba. Tenemos el pequeño esófago abdominal. Una vez él termina, tenemos el esfínter cardioesofágico y hacia el lado derecho vemos nosotros el fundus gástrico. Una curvatura mayor. Hacia el lado izquierdo entonces vemos una curvatura menor con una incisura y allí entre la menor y la mayor ya tenemos el antro pilórico. Luego viene el píloro.
¿Y qué tenemos que tener en cuenta aquí? Aquí vamos a ver la gran arteria aorta, viene la arteria celíaca, que es la grandecita que ustedes ven. Hacia el lado izquierdo estamos teniendo la arteria gástrica izquierda, hacia este lado la gástrica derecha. Hacia abajo en líneas punteadas vamos a tener nosotros incluso la gastroesplénica, luego viene la arteria gastroepiploica que da unas ramas cortas que son las que están yendo sobre la curvatura mayor. Y si ustedes se dan cuenta, esa cantidad de estructuras vasculares tenemos que intentar preservarlas en todo momento. Entonces, si ustedes ven la línea punteada, es la línea que nosotros escogeríamos o el sitio anatómico que escogeríamos nosotros para hacer una incisión en caso de que hiciéramos una gastrotomía, para la razón o para el objeto quirúrgico que nosotros queramos. Cuando nosotros vamos a hacer una gastropexia desde el fundus, fíjense ustedes que tenemos una línea negra gruesa hacia el lado izquierdo, o sea, derecho de su pantalla, donde está el fundus gástrico, y esa sería la zona donde haríamos nosotros las incisiones a nivel seromuscular, porque no podemos llegar a la mucosa y si no convertiríamos esto en una cirugía limpia contaminada o incluso en una cirugía contaminada. Y cuando vamos a hacer nosotros una gastropexia, por ejemplo, para evitar la torsión gástrica, la estaríamos nosotros haciendo entre la curvatura mayor y menor, más o menos unos 5 centímetros craneal del píloro, ¿de acuerdo? Tratando nosotros de evitar a toda costa las estructuras vasculares. Entonces, sería la línea gruesa negra continua que ustedes ven hacia el lado del antro pilórico. Entonces, esta es una imagen tomada de Fossum que me agrada, donde básicamente, y ahora se los voy a mostrar en varias fotografías y videos, donde básicamente lo que estamos nosotros buscando es mostrar cómo sería las incisiones que haríamos nosotros arriba. Vamos a ver una incisión en la pared abdominal donde estamos nosotros haciendo incisión sobre el peritoneo parietal, ¿sí? Sobre la musculatura abdominal, y en el estómago lo estaríamos haciendo sobre la parte seromuscular. Como dije, bajo ningún punto de vista vamos nosotros a invadir la mucosa. Cuando nosotros vamos a hacer entonces la pexia, fíjense ustedes que tenemos nosotros ya dos tipos de bordes de herida, como yo lo llamo el lejano o el cercano, o en tal caso hablaríamos del más lateral y el más medial, porque piensen que él estaría ubicado más o menos un poquitico como a 60 grados, 70 grados de la línea media, entonces sería un borde más lateral y un borde más medial. Y nosotros haríamos entonces una colocación de suturas para poder hacer una excelente pexia, tanto del borde lejano y el borde cercano, o el lateral y medial, como lo queramos llamar, de la incisión del abdomen o de la incisión gástrica, como se ve en la parte de abajo. Entonces, el posicionamiento es estándar de cúbito dorsal. Hay veces que por necesidades se hace una pequeña desviación hacia el lado izquierdo. Si de pronto eso nos da una mejor visualización, porque las vísceras caerían un poquitico hacia el izquierdo. Pero bueno, también depende del paciente, depende de la profundidad de su tórax, del tamaño del abdomen, del tamaño de su mismo estómago, del peso, dependería de la enfermedad per se. Entonces el posicionamiento realmente es el que nosotros conocemos, aislar al paciente en lo posible. Se trata de que si vamos a utilizar energía para coagulación monopolar o bipolar, lo prudente es en la monopolar que él esté aislado de la mesa de acero. En tal caso aquí podemos levantar su cabeza y colocar una almohadita para que no quede en contacto con la mesa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en este momento mostrar? Esta es una pexia por cirugía abierta. Obviamente, la herida es incluso un poco más grande porque este paciente tenía dilatación y torsión gástrica y este paciente fue operado para una gastrectomía parcial
y una consecuente gastrorrafia y posteriormente una gastropexia para evitar que él volviera a tener una recidiva y hasta el día de hoy, año y medio después, pues no la ha vuelto a tener. Pero lo que quiero yo mostrar en este video es, miren el tamaño de la mano y miren el tamaño de la herida. Si ustedes le retiran la cantidad que necesitan de herida para hacer la reposición y la gastrectomía, piensen que sería más o menos el 50% de esta herida, lo cual es una herida absolutamente gigante. Que en un paciente, si vamos a hablar de un Bernés de la montaña, serían unos 15 centímetros. Aquí entonces estamos haciendo la incisión a nivel seromuscular, profundizando un poquitito. Al lado izquierdo, ustedes van a apreciar que ya tenemos la incisión sobre la serosa y la muscular abdominal. Y al lado derecho ya van a apreciar es cuando ya hemos tenido la sutura entre la seromuscular del estómago y la seromuscular del abdomen. Ahora miren el tamaño de la herida. Ustedes piensen que esto podría ser un poco más pequeño, pero aún así esta es una herida fácilmente de unos 18 centímetros que perfectamente en este paciente que es un Weimaraner para una gastropexia pura sería una herida aproximadamente de unos 12 centímetros. Es una herida bastante grande. Ya vamos a hablar al final sobre este asunto. Entonces, cuando yo decido hacer una gastropexia video asistida, ¿cuál es la diferencia? Es que en la gastropexia video asistida, yo voy a hacer una combinación de la cirugía abierta con la laparoscopía. Y eso tiene un objeto muy claro y es asegurarse que la herida abdominal sea una herida sobre la zona de la apexia de máximo 4 centímetros y sobre la zona donde se colocan los trócares, que sería en este caso dos trócares, sería una de 10 milímetros, que es la misma que se va a prolongar para hacer la apexia, y una de 5 milímetros a nivel medial, línea media preumbilical, que esta sería bastante pequeña. Entonces, cuando yo miro, sería una sutura sobre una pequeña laparatomía o una mini laparatomía de 5 milímetros y una pequeña laparatomía de 4 centímetros. Si uno mira, hay una bondad en todos desde cualquier punto de vista, pero sigue siendo, sin lugar a dudas, una gastropexia mixta, o sea, combinada entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar el primer puerto, nos vamos a asegurar que la pequeña incisión que vamos a hacer sea una incisión tan pequeñita de manera de que no vaya a quedar sobrando espacio entre la muscular, la piel y el trócar. Entonces, que sea muy justa. Existen varias técnicas. Una técnica que se utiliza en algunas personas o en algunos lugares con mucha frecuencia, en la Universidad de Montreal, por ejemplo, la doctora Marilyn Dunn gusta mucho de hacer la aplicación de aguja de Veress. Y digamos que nosotros, por nuestra escuela, de las personas de la Universidad de Extremadura, del doctor Carlos Hernández y otra gente que ha avanzado muchísimo en la cirugía de mínima invasión, hemos visto las bondades de hacer una mini laparotomía y simplemente vamos nosotros a hacer de manera bastante controlada la entrada al peritoneo y la colocación de nuestro primer trócar para disminuir de manera, digamos, muy grande la posibilidad de hacer punciones tanto del vaso, que es el órgano más puncionado en cirugía de mínima invasión, o de las vísceras, de los intestinos. Entonces, simplemente es una pequeña laparatomía donde nosotros vamos a hacer la aplicación. En este caso, aquí tenemos en la parte de arriba un incremento en el tamaño porque fue menester
aumentarlo, pero cuando ustedes miren el tamaño de las pinzas. Entonces, cuando nosotros vemos el tamaño de las pinzas, nos damos cuenta de que son heridas demasiado pequeñas y son estas pequeñas heriditas que hacen la diferencia versus la cirugía abierta abdominal. Una vez tenemos la pequeña vinilaparatomía, vamos a colocar nosotros nuestro trocar. Fíjense ustedes que al colocar el trocar incluso podemos nosotros asegurarlo. Y si por alguna razón nos queda un poquitín más grande la herida, podemos nosotros hacer un cierre transitorio para que el gas no se vaya a salir. Ustedes miren aquí el empaque de goma, el negro, es el que yo les decía por donde está entrando el telescopio o los instrumentos, y ese tiene además el diafragma para evitar que se salga el gas que está colocado dentro del abdomen. Cuando yo pongo de esta manera este trocar, inmediatamente vamos a conectar en la válvula del lado derecho, vamos a conectar la manguera que nos va a hacer la neumoinsuflación, y ustedes van a empezar a sentir cómo el paciente tiene un sonido timpánico en toda su cavidad abdominal, y empiezan a sentirlo, y ustedes empiezan a ver que se separa. Cuando nosotros colocamos, que ya se los voy a mostrar, cuando nosotros colocamos el telescopio a través de este primer trocar para hacer la primera exploración, empezamos a ver cómo se empieza a distender la pared abdominal y empezamos a tener una separación entonces de las vísceras con las paredes. El doctor Mauricio Veloso de la Universidad de Santa María de Brasil tiene una técnica hermosa que él ha patentado que se llama el gasless, y es haciendo una sujeción de las paredes abdominales para poder separarlas de las vísceras pero sin utilizar gas. Entonces es una persona que ha ensayado mucho y tiene una técnica bastante interesante ya aprobada. Aquí vamos a ver a través de la aplicación, en este caso es un trocar roscado, pero fíjese que este es de polietileno de 5.5 milímetros. Cuando nosotros, me voy a devolver un segundo, cuando nosotros vamos por la línea media, normalmente tenemos que asegurarnos de que él esté ubicado un poco hacia la parte izquierda para poder, hacia la parte derecha, perdón, para poder alejarnos del vaso, pero además que tenemos a alguien en toda la línea media preumbilical hacia el sifoides, que es el ligamento falciforme. No es que sea un problema real, pero nos va a ocluir la visión y fuera de eso nos va a dar muchísimos problemas porque nos va a demorar el tiempo quirúrgico en caso de que tuviéramos que extirparlo. Lo ideal es que nosotros no lleguemos sobre el ligamento falciforme, pero aquí se los voy a mostrar en este momento. Entonces van a apreciar, este es el primer trocar, primer puerto, primer trocar, y ahí tenemos el falciforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que siempre nos vayamos, en caso de que fuera al lado derecho, pues al lado derecho, y en caso de que fuera al lado izquierdo, al lado izquierdo. En este caso, para la gastropexia es yéndonos un poquitín hacia el lado derecho. Miren este. Posteriormente que nosotros ya hemos entrado y vemos que se insufla, nos aseguramos de que tengamos una visual correcta para evitar hacer lesiones con el telescopio en las vísceras abdominales, y lo primero que vamos a hacer es una laparoscopía exploratoria. Vamos a evaluar en el sentido de las manecillas del reloj en forma horaria desde la vesícula biliar hacia la vejiga. Nos hemos devuelto y luego lo vamos a hacer en sentido antihorario. Fíjense, aquí estamos viendo el vaso, estamos viendo un poquito de lesiones, se nos ha empañado un poquito en este caso, pero ya hay otras técnicas que uno puede utilizar. Estamos viendo las vísceras abdominales, vemos que hay algunas cicatrices en el vaso, de pronto algo de inflamación crónica. Fíjense la separación tan interesante de las vísceras con respecto. Miren el ligamento falciforme como se ve hermoso. Podemos nosotros hacer una apreciación de los lóbulos hepáticos, de la vesícula biliar. Miren, ahí los estamos viendo, los del lado derecho, ahí está la vesícula biliar. Y podemos entonces inmediatamente irnos hacia el lado de allá para ir revisando los órganos sobre el lado izquierdo. ¿Qué es importante? Porque nosotros podemos evaluar si tenemos
adherencias, si podemos tener algún tipo de lesión que nosotros no estemos esperando en nuestro diagnóstico, o sea, un hallazgo de tipo accidental o incidental, o simplemente saber si nosotros generamos una lesión en el momento de la colocación de nuestro primer trocar o de la aguja de Veress. Aquí lo estamos viendo, el complemento de la laparoscopía exploratoria. Vemos entonces asas intestinales. Aquí tenemos la hermosa vejiga. Ligamento. Entonces, fíjense ustedes que hay que ser bastante metódico y de movimientos bastante tenues, leves, controlados, porque podríamos generar lesiones importantes con el mismo telescopio. Y asimismo con los instrumentos. Queremos ver un poquitico más allá. Hay técnicas para evitar entonces, porque se nos empaña bastante. En algunos casos se utiliza agua estéril templada para evitar que se empañe. Esto es una laparoscopía exploratoria y es obligante en cualquier procedimiento de cirugía de mínima invasión. En este caso abdominal, ¿no? Una vez tenemos colocado el primero, ya sabemos dónde estamos ubicados. Yo puedo tener el puerto colocado con el telescopio. En este caso decidimos quitarlo para poder ver. Estamos haciendo la segunda mini laparatomía para llegar al segundo puerto. Y quiero que ustedes vean, una vez nosotros hemos llegado hacia la línea alba, en el caso de que fuese en línea media, como en este caso, empezamos con un hemostato, así como ustedes lo están viendo, para llegar al peritoneo. Siempre, siempre, siempre estamos nosotros controlando nuestros movimientos para asegurarnos, en este caso, que nuestro hemostato, y ahí entró el trocar, nunca vaya a funcionar alguno de los órganos que están debajo de él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Quiero que lo vuelvan a apreciar. Estos trócares incluso también tienen varios tipos de punta. Nosotros en lo particular, si ustedes ven la punta, es una punta que es bastante roma. Este es un trócar entonces polipropileno, perdón, y tiene roscado. Este sería uno de 5.5 milímetros por donde van a entrar los instrumentos de 5 milímetros. Quiero que lo aprecien de nuevo. Cuando nosotros tenemos una mala visualización o un readout, definitivamente nos quedamos quietos, no seguimos haciendo movimientos hasta que logremos tener de nuevo una visual correcta. Es decir, en cirugía de mínima invasión y en endoscopia flexible no se pueden hacer movimientos cuando nosotros no tenemos el control de nuestra visión. Una vez volvemos a controlar nuestra visión, retomamos los movimientos. ¿De acuerdo? Precisamente para evitar los accidentes, que un accidente, bueno, a veces puede ser catastrófico en el caso de que, por ejemplo, funcionáramos la vena cava o la arteria aorta, pero bueno, se puede convertir a cirugía abierta y eso nos salvaría el caso. Sin embargo, no es lo que uno estaría deseando. En este caso, entonces, vamos a colocar uno de 10 milímetros porque necesitamos colocar a través de él estas pinzas Babcock,
que son atraumáticas, con los cuales vamos a empezar a sacar los órganos hacia los lados para poder ubicar dónde se encuentra el antro pilórico. Necesitamos un instrumento grueso, que sería de 10 milímetros, para poder soportar el peso del estómago, que en este caso, pues este puntualmente es un Bernés de la montaña. Ahí tenemos entonces la ubicación, ahí tenemos nosotros nuestros forceps, y una vez nosotros tenemos la localización adecuada, lo que hacemos es tomar el órgano desde el sitio donde nosotros queremos hacer la incisión y lo vamos a llevar hacia la pared del abdomen. ¿Sí? Estamos llevando el antro pilórico hacia la pared del abdomen y una vez lo tenemos fijo contra la pared del abdomen, vamos ahora sí a agrandar nuestro orificio o nuestra laparotomía para poder nosotros hacer la sutura de la capa seromuscular del estómago con la seromuscular del abdomen. ¿Sí? Hacia el lado derecho, entonces ustedes van a ver cómo tenemos nosotros la sutura ya realizada, mírenlo aquí, y ya tenemos nosotros una herida abdominal de medio centímetro en la parte preumbilical y de 4 centímetros en la parte lateral, que sería, digamos, a unos centímetros, 3, 4 centímetros caudal a la 13ª costilla derecha. La sutura abdominal se hace como cualquier cierre de la laparotomía o de cirugía abierta. Cerramos nuestras fascias, nuestro espacio subcutáneo, cerramos nuestra piel. Los que les gusta hacer intradérmica, pues queda mucho más bonito. Lo que ustedes necesiten, lo que están acostumbrados habitualmente. Y ahora vamos a hablar de la gastropexia pura laparoscópica para que vean la gran diferencia. Cirugía abierta, cirugía videoasistida y cirugía pura laparoscópica, mostrando los beneficios. Yo en esta cirugía laparoscópica pura tomé un trabajo muy lindo porque están utilizando cámaras de 3 chips, donde la imagen es absolutamente espectacular. Tengo el placer de tener un trabajo hecho por mis amigos Diego Casas, Fausto Brandao y otros duros europeos, Francisco Pérez Duarte, Jorge Gutiérrez del Sol, gente maravillosa que nos ha enseñado la cirugía laparoscópica y que en Europa son referentes en la mínima invasión. Entonces ellos me han facilitado en nombre del doctor Diego Casas de la Unidad de Mínima Invasión de las Islas Canarias este trabajo para yo poder mostrarlo, y lo escogí a él precisamente es porque tiene una visión maravillosa, unas imágenes espectaculares. En este caso hacemos una técnica con 3 puertos lineales, ya sabemos, tenemos las mismas 3 hacia el lado craneal, tenemos uno de 10 milímetros, que está colocado a unos 3 centímetros del cifoides. En el medio, que es justo preumbilical, estamos teniendo nosotros otro de 5 milímetros, y caudal a ese umbilical estamos teniendo el tercero, que también es de 5 milímetros. Entonces es una técnica de 3 puertos. Fíjense que por un lado estamos utilizando forceps, por el otro lado estamos utilizando, puede ser una Maryland o puede ser otro forceps, y en el medio estamos teniendo la cámara que les estoy diciendo que es de 3 chips. Fíjense que al lado derecho el de 10 milímetros es bastante grueso y es roscado, mientras el del medio y el de al lado son de 5 milímetros y no son roscados. ¿Qué es importante aquí? Fíjense que nosotros en esta no estamos haciendo ningún tipo de incisión, solamente las pequeñas mini laparotomías por donde metemos los trócares y formamos nuestros puertos, por donde van a entrar los instrumentos y la cámara. Ahora, fíjense ustedes que lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar una aguja percutánea, es decir, a través del abdomen pasamos una aguja percutánea donde vamos nosotros a atravesar la seromuscular para hacer un anclaje, miren al lado derecho,
de la zona del estómago que queremos nosotros adherir al abdomen del paciente. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros necesitamos liberar la tensión, es decir, sostenerlo de manera que la persona pueda hacer el trabajo libremente y hacer las suturas que debe hacer sin que se le vaya a generar mucha tensión al órgano porque podríamos desgarrarlo. Lo otro es que se estaría demorando demasiado tiempo y haciendo un montón de trauma que no necesita, además porque es cirugía pura laparoscópica, o sea, mínima invasión. Fíjense ustedes que estamos simultáneamente utilizando dos instrumentos para hacer todo nuestro procedimiento, ¿sí? Y en el centro estamos teniendo la cámara por la cual estamos visualizando. Quiero que vean las imágenes, es que son espectaculares. Esa es la razón por la cual yo aproveché el trabajo de mis amigos europeos para mostrarles a ustedes esta belleza. Esta puntualmente es de Diego Casas. Miren cómo está haciendo en la zona dorsal con las Mitzenbaum, incluso utilizando algo de coagulación monopolar para evitar que haya sangrados. Fíjense cómo se hace la incisión de unos 4 centímetros más o menos, pero fíjense usted que la incisión es solamente dentro de la cavidad abdominal, porque en la parte externa muscular, subcutáneo y piel, usted nunca va a ver una herida. Eso es una de las particularidades y de los beneficios que nos trae la cirugía de gastropexia pura laparoscópica. Ahora, miren ustedes, hacemos lo mismo utilizando también disección con tijeras Mitzenbaum y utilizando la electrocoagulación monopolar. Hacemos la misma incisión en la zona que hemos nosotros escogido del antro pilórico para hacer la apexia con el abdomen. ¿Sí? Fíjense en el medio y estamos nosotros ubicando las dos incisiones de manera que yo pueda iniciar la sutura. Acá yo pudiera utilizar los dos tipos de suturas. Una polidioxanona común y corriente de unos 15 centímetros, si es un animal muy grande, 18 podría utilizarse, y podríamos utilizar una sutura barbada. Cuando se usa la sutura barbada, tiene un beneficio gigante y es que se disminuye notoriamente el tiempo quirúrgico porque son nudos que no tenemos que hacer, mientras con la sutura convencional tenemos que hacer todo el tiempo nudos intracorpóreos. Aquí, entonces, estamos viendo cómo se está pasando la sutura barbada y se está haciendo la sutura utilizando tanto un portaagujas como una pinza de Maryland. A veces puedo utilizar dos portaagujas, es decir, eso no es un problema. La ventaja de utilizar dos portaagujas es que yo puedo estar utilizando derecho e izquierdo simultáneamente. Si yo creo que le puedo hacer trauma al estómago, pues prefiero utilizar simplemente una pinza. Pero bueno, en cirugía laparoscópica tenemos que aprender a hacer puntos con la mano izquierda, con la mano derecha, puntos que tenemos que hacerlos de hipoversos o reversos, porque de cualquier forma tendríamos que estar practicándolos de forma intracorpórea. Ahora, mírenlo aquí. Aquí está pasando, miren en el lado izquierdo arriba, y estamos haciendo primero la sutura que llamaríamos la lateral. Empezaremos de caudal a craneal, hacemos esa sutura. Miren en el lado derecho arriba cómo estamos pasando nuestra aguja a través de la argolla de la sutura barbada y ya nos evitamos hacer un nudo. Ya nos ahorramos un tiempo. Y el patrón que estaríamos utilizando aquí sería un patrón de tipo sutura continua simple. Y la estaríamos haciendo en las dos incisiones, en la lateral o en la medial. Cuando ya vamos a terminar, simplemente lo que hacemos es que devolvemos la sutura y la pasamos a través de esa argolla. Y fíjense que hablábamos de las pequeñas espículas que tiene la sutura barbada que evita que ella resbale. Por lo tanto, es muy fuerte y está comprobada la resistencia. Con 4 centímetros es absolutamente necesario y suficiente para que nosotros tengamos una apropiada gastropexia, sin que haya una morbilidad relacionada con que se deshaga la herida o algo por el estilo. Hay que tener en cuenta que tenemos que pasar toda la fascia y llegando incluso hacia el transverso abdominal.
¿De acuerdo? Y en estómago vamos a pasar toda la serosa y la muscular, pero queda absolutamente prohibido que nosotros lleguemos a la mucosa, porque estaríamos contaminando una cirugía que es perfectamente limpia, del cual incluso ni siquiera necesitaríamos la utilización de antibióticos postquirúrgicos. Aquí están viendo ustedes cómo se sigue utilizando la sutura barbada. Esta es de mi amigo Diego Casas. Y fíjense el resultado final. En el resultado final que estoy viendo yo, ya una sutura continua simple con un anclaje de la sutura barbada. El grupo de Francisco Pérez Duarte, Fausto Van Brandao, Jorge Gutiérrez del Sol, Diego Casas y otros, ese es un grupo que se está más o menos gastando por el orden de 22-25 minutos en un procedimiento como esto, que es pura laparoscópica. Es decir, que ellos ya han llegado a un nivel en el cual podemos nosotros apreciar que ya no hay tanta diferencia desde el punto de vista tiempo con la cirugía abierta. Pero en cambio, cuando nosotros vemos, miren la parte de abajo, vemos los resultados, tenemos simplemente 2 agujeritos de 5 milímetros, un agujerito de 1 centímetro, que se suturan de forma convencional, y que cuando nosotros vemos los resultados vamos a tener estas conclusiones. Definitivamente el tiempo de recuperación del paciente es notoriamente menor, y es una comprobación científica que se ha hecho en distintas escuelas norteamericanas, europeas y de Sudamérica. Tenemos comprobado que es menor el dolor posoperatorio. Son pacientes que se recuperan realmente rápido y que de forma muy rápida estarían retomando sus funciones. En los seres humanos realmente es la parte más importante de la cirugía laparoscópica. En los pacientes de medicina veterinaria, en pequeños animales, vemos nosotros que estos pacientes se van en un par de horas a su casa como si no se les hubiera hecho absolutamente nada. El trauma tisular es mínimo. Hay ciertos estudios donde se ha mostrado, magnificando, que la cantidad de sangre que nosotros tenemos en la cirugía pura laparoscópica o incluso en la videoasistida utilizando electrocoagulación monopolar, nosotros prácticamente no tenemos, excepto que hubiese un accidente, prácticamente no tenemos una gota de sangre en ese abdomen. Mientras cuando hacemos nosotros la cirugía abierta, siempre vamos a tener sangre que va a quedar dentro del abdomen. Y ustedes saben que eso implica mayor riesgo de posibilidades infecciosas, mayor riesgo en cuanto a la presentación de dolor, mayor riesgo porque se pueden hacer adherencias, y las heridas abiertas van a implicar muchísimo dolor, y cada vez que nosotros estamos traccionando estamos generando el dolor posoperatorio cada vez más intenso. Es mucho más estético porque no van a ver sino unas muy pequeñas heridas. Si uno desea colocar unas intradérmicas, perfecto, incluso con nudo escondido para que la gente no lo vea y se ve espectacular. Es claro que el tiempo quirúrgico suele ser mayor, eso es claro, es definido. Sin embargo, si uno mira a estos expertos de los que estoy hablando, de los cuales han sido mis maestros, esta gente es una gente maravillosa que ya tiene tanta destreza que se demora muy poquito. Está comprobadísimo el costo, sí, es muy superior por todo, por los instrumentos, por los equipos, por los tipos de suturas. Sí, no hay nada que decir, pero existe todas estas posibilidades reales con las cuales nosotros nos damos cuenta que vale la pena, versus la cirugía convencional abierta, utilizar o la laparoasistida o la pura laparoscópica para hacer gastropexia, y vale la pena decir para muchísimas otras cirugías, una colecistectomía, una ovariectomía o histerectomía, para hacer una oophorectomía de ovarios remanentes, para hacer la extirpación de un testículo retenido en un paciente criptórquido, incluso para hacer las biopsias. Las hacemos biopsias de tipo laparoscópico, donde estamos visualizando, hacemos una
laparoscopía exploratoria completa, donde vemos absolutamente todos los órganos, vemos su coloración, su textura, sus características, y tomamos además las muestras de donde nosotros realmente queremos o vemos, así no estemos seguros, pero si vemos algún cambio que nos llame la atención en el órgano, pues vamos y la tomamos en ese lugar. Podemos hacer cualquier cantidad de procedimientos en cirugía de mínima invasión con todas las bondades que eso tiene sobre la cirugía abierta. Entonces, eso es lo que quería yo contarles a ustedes, porque quiero que conozcan un poco más, los que no conocen lo están conociendo, los que conocen para que sientan confianza. Ya somos algunos en Colombia haciendo este tipo de procedimientos quirúrgicos con éxito, y realmente vale la pena que ustedes le tomen confianza a esto que estamos haciendo, porque desde todo punto de vista es un espectáculo. Muchas gracias.